Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Qué gusto poder compartir con todos los hermanos en armonía y en paz estos tiempos maravillosos de desafíos que estamos teniendo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para dónde va todo? El mundo no sabe ni entiende lo que está pasando, porque no está como dice la palabra, en el amor de la verdad. Pero sí nosotros, los cristianos, sabemos perfectamente lo que está pasando. Ninguna de las cosas que está pasando sobre la tierra no están escritas. Todo está escrito, todo fue dicho, todo fue anticipado, porque eso es la revelación. La revelación la trae el Señor para que nos anticipemos a todo lo que va a acontecer. No solamente lo que sucedió, sino también lo que va a pasar. Para poder entender hacia dónde vamos, debemos entender de dónde venimos, de dónde salimos, qué es el reino de los cielos, qué es la cultura del reino, qué es nuestra identidad. La identidad es verdaderamente lo que transforma, lo que cambia. Y nuestra identidad como cristianos no nació ayer, ni tenemos 2 días sobre la tierra. La palabra de Dios viene desde hace muchísimos siglos, a través de hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene 66 libros, en los cuales Dios tardó 1600 años en escribirlo, más de 40 autores en diferentes idiomas, los principales arameo, hebreo, griego. Pero la Iglesia de Jesucristo, dentro de este tiempo espiritual, ¿cuándo nace? Nace hace 2020 años. Un grupo de personas habían seguido a nuestro Maestro, a nuestro Señor. El Señor de repente, después de 3 años de caminar juntos, les dijo: voy a ser crucificado para que ustedes puedan entrar al reino de los cielos. Al principio fue una palabra tan fuerte, tan choqueante, que no la podían comprender, no la podían entender. De hecho, que Pedro en un momento le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. Y al otro segundo el Señor lo estaba reprendiendo porque Pedro le decía: ten compasión de ti, no subas a la cruz. A veces el hombre no puede entender cómo opera Dios en su amor. Esa palabra tan hermosa, tan noble, de tanta verdad, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el verso 17 de Juan 3, porque no envió Dios para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es salvación? Evitar el lago de fuego y azufre. ¿Y cómo se evita el juicio final? A través de recibir y de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Este grupo de personas vieron a su Maestro subirse a la cruz del Calvario. Los evangelios no relatan cómo fue la crucifixión. Si usted ve en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted va a ver que la palabra de Dios dice: y fue crucificado, y fue crucificado. Pero la Biblia relata lo que padeció tu Señor por ti y por mí. Si miras el Salmo 22 completo, ahí está toda la obra de la cruz. Isaías, en el capítulo 53, describe claramente, paso por paso, desde que pusieron sobre él el madero hasta lo que llevaron al Gólgota y lo clavaron.
También esos dos profetas, 10 siglos antes aproximadamente, relataron cómo fue torturado, cómo fue atormentado y cómo el pueblo de Israel lo rechazó frente a los perversos de Roma, diciéndole a todo el mundo, cuando Roma dijo, ¿y la sangre de este justo sobre quién caerá? Y todas las autoridades de Israel dijeron, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué insensatez la razón humana. Simplemente Caifás llevó a todo el gobierno de Israel al rechazo del Mesías para no perder un poder político, un poder económico. Como hoy está el mundo, de la misma manera. Estados Unidos contra Rusia, Rusia contra China, China contra todo el mundo. El poder del cinismo del ser humano. Dice la palabra de Dios que había un grupo en un aposento alto, personas comunes, anónimas, personas que habían seguido a Jesús, pero que en ese momento estaban atemorizados. Pedro, por temor, dice la palabra que lo negó 3 veces, pero el Señor, dándose vuelta, lo miró con una mirada tierna, de piedad, de misericordia. No lo miró, dice la palabra, con odio, con juicio, sino con ternura. No le podía hablar, pero sí pudo disipularlo a través de esa mirada. Dios, aun cuando mira, enseña, construye, restaura. Esa misma mirada que aprendió Pedro en ese instante de haber negado en su boca a su Señor e insultado. Mateo 26:74 dice que Pedro lo insultaba mientras Jesús era torturado. Esa misma mirada que aprendió mientras el gallo cantaba, con ese mismo mirar, el día que estaba subiendo por las escaleras del templo, la hermosa sanó al paralítico, cuando Pedro le dijo, mírame. Cuando Dios mira, hace muchísimo más que cuando Dios habla. Hoy nuestro Señor está expectante en el trono, porque sabe que el Padre en cualquier momento le dice, ve a buscarlos. Hermanos, estamos en los tiempos de definiciones, y solamente los definidos van a poder alcanzar la meta. Por eso dice la palabra de Dios, perseverando y estando firmes hasta el último momento. Por eso yo te animo, iglesia, para que puedas comprender en qué tiempo estás viviendo hoy. Nosotros como iglesia, históricamente tenemos 2000 años sobre la tierra y entramos en el tercer día de Dios. Un día como 1000 años, dice la palabra, un día de Dios como 1000 años. Oseas, viendo la revelación, el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, dijo, en el tercer día resucitaremos. Nadie sabe la hora en que va a venir el Señor a buscar a su iglesia, pero sí Oseas vio algo. Dice la palabra de Dios en Oseas, capítulo 6, verso 2, y nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Nosotros, como iglesia de Jesucristo, estamos pisando el tercer día, pero venimos cabalgando desde hace 2 días, 2000 años, con el viento recio. Ese grupo de personas que estaban atemorizados, y con razón, con muchísima razón, estaban escondidos en un aposento alto, y eran gente común, como vuelvo a decir, era gente tomada de todos los extractos sociales, tanto de arriba como de abajo, tanto gente de palacio como gente que vivía en las calles. Ese fue el ejército que escogió Dios para dar el primer puntapié, el inicio. No eran gente hasta ese momento sobrenatural. Se convirtieron en sobrenaturales a través de la llenura del Espíritu Santo.
pero hasta ese momento ellos tenían temor. El temor es la reacción de nuestros 5 sentidos y eso es lo que quiere lograr Satanás, iglesia, en este tiempo. A través de los noticieros, a través de las vacunas, a través de las muertes, del informe de contagios y de muertes y de todas esas cosas. Y yo te digo, iglesia, hoy en palabra del Señor, no tengas temor. Ahuyenta el miedo de tu corazón. Nada te va a pasar. El Señor, nuestro Dios, está sobre nosotros y Él con su mano y Él con su manto protector nos está cubriendo. Porque nada, absolutamente nada puede tocar a la esposa del Cordero. Dice la palabra de Dios que ni un pelo de nuestra cabeza se cae si Dios no lo permite. Por eso te digo, camina en paz, trabaja en paz, vive en paz. Que la paz sea sobre tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si a través de este medio tú estás hoy contagiado por este virus creado sintético por el hombre, yo te desato en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y traigo una sanidad poderosa del trono de los cielos. La sangre de Cristo te cubre. Alabado sea el nombre del Señor. Este grupo de personas, los romanos los estaban buscando para matarlos, los judíos también. Pero cuando Dios protege a una persona, la cubre y la esconde de todo mal. Y dice la palabra que de repente 2 personas donde ellos estaban reunidos vinieron y comenzaron a decirle, Él caminó con nosotros. Nosotros íbamos a una ciudad y de repente un extraño comenzó a hacernos preguntas por el camino. Y nosotros dijimos, ¿acaso tú no sabes lo que ha pasado en Israel? Y él dijo, ¿qué cosas? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, así dice la Biblia, que fue. Ellos no percibieron, no se notificaron que Jesús caminaba con ellos porque ellos en su visión estaban parados en el pasado. La visión de Cristo en la cruz del Calvario, con sus clavos en sus manos y en sus pies, y no le permitían ver al Cristo resucitado. Es tiempo de que te transformes, iglesia. Es tiempo de que mires estos tiempos como Dios los está mirando. Esto no es tiempo de pérdida, sino que es tiempo de ganancia. Esto no es tiempo de sequías, sino que es tiempo de cosechas. Las mejores cosechas históricas para la iglesia de Jesucristo están en este tiempo. Nosotros vamos a tirar las redes, y no las vamos a tirar las redes en peceras como hemos estado haciendo en estos últimos años, quitándonos la gente unos con otros. No, cada predicador se va a levantar, se va a subir al arca y va a comenzar a navegar sobre aguas bravías, sobre olas que quizás cubran la cubierta. Y en ese mismo momento nosotros vamos a tirar las redes y las vamos a tirar a las profundidades de los mares y vamos a sacar gran cosecha. Alabado sea el nombre de Jesús. Atrévete, pastor. Atrévete a creer lo que nadie puede creer en este tiempo. Atrévete a profetizar lo que nadie está profetizando. Porque para la iglesia de Jesucristo son tiempos de calma, son tiempos de remanso, son tiempos de agua tranquila, son tiempos de abundancia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque cuanto más neurálgica sea la guerra espiritual, más gloria viene sobre tu vida. Cuanto más oposición hay para ti, más gloria de Dios hay sobre tu vida. Porque te quiero decir algo, puede ser que haya guerra espiritual en nuestro ambiente, no lo niego, pero te quiero decir algo, hay algo que Satanás no puede tocar, que es la gloria enviada para tu vida. Al mensaje sí se lo puede detener. Satanás detuvo a Gabriel por 21 días, pero la gloria que sale del Padre en manos del Hijo, es la gloria que viene a la velocidad de la gloria, a la velocidad de la luz, hacia nuestra vida y nos llena y nos cubre y nos guarda y nos protege y nos da fuerza en este tiempo. Recibe la fuerza que no recibiste en toda tu vida. Recibe el poder que no recibiste en toda tu vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque es el tiempo de que hables, iglesia. Es el tiempo que comiences con tu voz de shofar a anunciar la venida de nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese grupo de personas, no más de 120, estaban marcados, estaban señalados, estaban apartados por Dios para poder llevar el inicio de la llenura del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que estos 2 hombres que iban de camino a Maús se presentaron entre medio de los discípulos y comenzaron a decirle, lo hemos visto, caminó con nosotros. Es más, lo encontramos al mediodía y por la noche cuando llegamos a la ciudad,
Le insistimos que se quedara con nosotros, él no quería, pero a lo último accedió. Nos sentamos a la mesa y dice la palabra que él tomó el pan y lo partió, y cuando lo partió, los dos discípulos se dieron cuenta que eran el Señor. Y en ese mismo momento el Señor les dijo: ve y dile a los discípulos que yo me encontraré con ellos. Y los dos discípulos estaban en ese hablar con la iglesia, con ese grupo de personas. Imagínate, ¿qué iban a pensar esos 120? Que ellos iban a tener hijos hace 2020 años en Ushuaia, Tierra del Fuego, y que nos íbamos a mover con respecto a la doctrina que ellos plantaron hace 2020 años. Porque la iglesia no se rige por doctrina pastoral ni por doctrina de evangelista, sino que la palabra en el libro de los Hechos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la doctrina de gobierno que se vuelve a instaurar hoy sobre todo el cuerpo de Jesucristo. Por eso, apóstoles, que la sabiduría de Dios venga sobre ustedes, que la gracia y la llenura esté sobre toda persona que está ejerciendo mando y autoridad de Dios en este tiempo. Dice la palabra del Señor que en ese mismo día María fue al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús, porque 3 días antes ella no tuvo tiempo de hacerlo, porque venía la Pascua. Y dice la palabra del Señor que encontró el sepulcro vacío. Por eso la Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está tu victoria, oh sepulcro? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, verso 18, y Él tomó ya las llaves de la muerte y el Hades. Iglesia, ni la muerte ni el infierno tiene autoridad sobre ti, iglesia. Esos no tienen parte ni negocio con nosotros, sino que van a los muertos de la tierra, a los gentiles, a los que no están circuncidados en el corazón. Dice la palabra de Dios que la mujer desesperada salió del sepulcro y había 2 ángeles sentados en la piedra que se había removido y le hicieron una pregunta. Qué maravilloso cuando Dios hace una pregunta. ¿Cómo nos hace recapacitar? ¿Cómo nos hace reconvenir en nuestros negocios? El ángel le dijo a María: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y de repente, un hortelano, dice la palabra, Jesús vestido de jardinero. El Señor le había dicho a Simeón y a Ana: y una espada traspasará su misma alma. Él, cuando entregó hasta la última gota de sangre por ti y por mí, fue directamente al paraíso y se arrojó sobre la espada de fuego que se retorcía. El camino que nos sellaba la bendición fue abierto. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vida. Vamos al reino de los cielos, sí, pero a través del camino, a través de Jesús. El mundo dice: todos los caminos van hacia Roma. Yo digo que hay un solo camino para ir al reino del Señor, Jesucristo de Nazaret. Por eso, si estás escuchando esta prédica y quieres compartir la salvación y la vida eterna, repetí conmigo: querido Jesús, en esta hora yo te recibo como Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy hago pacto contigo de seguirte todos los días de mi vida hasta que vengas a buscarnos. Amén. Dice la palabra de Dios que María se abalanzó sobre Jesús y Jesús le dijo: María, no me toques, porque no he recibido al Padre todavía. Él tenía que ir al reino a estar con el Padre Celestial. Pero lo primero que hizo fue decirle a los 2 hijos espirituales que tenía, camino a Emmaus: ve y díganle a mi iglesia, ven y díganle a mis discípulos que yo me encontraré con ellos. Y lo confirmó y lo volvió a confirmar a través de María.
María entra en el aposento alto y comienza a decirles, lo vi, yo fui al sepulcro y de repente lo encontré salido de él. Y estaba en esto María, cuando de repente Jesús se apareció entre medio de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Lucas escribía en el libro de los Hechos, el recopilador histórico de todos los apóstoles. Lucas era griego y era médico. Y dice la palabra en Hechos capítulo 1, verso 1. Y en el primer tratado, Teófilo, habla acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios les dijo, ¿qué les dijo? Que van a venir tiempos bravíos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En griego, martureo, la palabra mártir. Van a entregar sus vidas por mi causa. Van a entregar sus sueños personales por mi causa. Van a entregar sus negocios por mi causa. Van a entregar sus objetivos por mi causa. Por eso el salmista dice, y seremos como los que sueñan, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Dice la palabra de Dios que estuvo 40 días y 40 noches hablándoles acerca del reino de Dios, para que ellos pudieran establecer la doctrina del reino sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube en lo oculto, y lo ocultó de sus ojos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba en el huerto de los olivos. Y dice la Biblia que lo último que les dijo fue lo que les leí. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí históricamente la iglesia se paró y no entendió la segunda parte de este versículo. Y me seréis testigos. Personas que van a tener tanta gloria, tanta autoridad y tanto poder de Dios, que van a entregar sus vidas por mi causa, la causa del reino de los cielos. Si hubo una cosa que Nerón no entendió y que terminó muriendo verdaderamente como un loco animal, era por qué nosotros, cuando él nos empalaba, nos ataba a un palo sobre las calles romanas, nos untaba con brea y nos prendía fuego, ¿por qué nosotros adorábamos al Señor? No lo entendía. No entendieron jamás ese horda de animales que se juntaban en el Coliseo a ver cómo familias enteras cristianas eran entregados a leones, a bestias salvajes y a perros, simplemente porque no queríamos dar incienso a Roma e incienso a César. Lo nuestro es más que una convicción, es una determinación de hacer lo correcto
de hacer lo que corresponde. Eso se llama madurez y eso es lo que provoca la diferencia. ¿Qué es lo que le molesta al mundo? ¿Qué es lo que le molesta a Satanás? Nuestra identidad. ¿Qué dijo Naciones Unidas en su Agenda 2020 y 2030? Que tienen una poderosa oposición acá en Latinoamérica que se llama Iglesia Cristiana Evangélica. Todos nosotros hablamos el mismo idioma, todos decimos lo mismo, todos convocamos los mismos principios, no al aborto, no a la educación sexual integral, no al nuevo orden mundial. Nosotros con Satanás no negociamos y con lo que se presente en este tiempo dentro de toda la sociedad mundial tampoco. Dice la palabra de Dios, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. El Señor comenzó a ascender hacia su trono y 2 ángeles descendieron para estar con la iglesia. Nosotros no estamos solos, no cabalgamos solos, no vamos a la guerra solos. Dios está con nosotros. En este tiempo el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros. Los ejércitos celestiales nos guardan, nos cuidan, nos protegen. No hay hechicería, no hay brujería, no hay maldición que pueda tocarnos. No importa lo que las maquinaciones de las tinieblas hagan. No importa que los hombres fuertes se estén moviendo contra la gente de Dios. No importa cuánta maldición tiren en lo oculto. Nosotros estamos cubiertos y protegidos por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Dice la palabra de Dios, 2 varones con vestiduras blancas se pusieron entre medio de ellos. Y dice el verso 11 de Hechos capítulo 1, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Una pregunta más de Dios. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá y le habéis visto ir al cielo. Los 2 ángeles le dijeron, iglesia, esposa, ustedes son el principio de un movimiento espiritual. Como nunca antes Dios se va a mover con ustedes. Van a ser superiores a Abraham, superiores a Moisés, superiores a Isaías, superiores a Jeremías. Ya no pierdan tiempo mirando al cielo. A partir de ahora, el Señor va a venir. Por eso a nosotros, los cristianos, no nos asustan estos tiempos, sino que nos desafían. Estamos expectantes porque nuestro Padre Celestial va a venir a buscarnos. Pero el apóstol Pablo, también en la misma idea, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo va a ser la segunda venida? Dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses, en su primera carta, capítulo 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Por eso nosotros no ignoramos lo que está pasando. Hay guerras, hay terremotos, hay pestes. La palabra de Dios lo aclara perfectamente. Dice Mateo capítulo 24, verso 4, y respondiendo Jesús les dijo, porque los discípulos le preguntaron cómo será el fin y cuándo vendrá. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Cuidado con lo que flota en internet, cuidado con los líderes políticos mundiales, cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿No hay rumores de guerra sobre la tierra? ¿No hay guerras hoy sobre la tierra? ¿No están las carreras hoy de las multinacionales de medicamentos peleando unos contra otros para ver a quién genera 8.000 millones de dosis de vacuna? ¿No se están matando unos con otros? ¿No crearon este COVID-19 en un laboratorio? ¿No lo modificaron para poder vender la cura? Nadie delante del cielo
va a dejar de rendir cuentas y ellos lo van a hacer. A mí me llama mucho la atención y me causa mucha gracia cómo juzga el hombre. Juzgaron a Hitler, juzgaron a Nerón, a Franco, a Mussolini, a Stalin, a Lenin. En mi caso, que vivo en la República Argentina, no hace mucho, juzgaron a verdaderos asesinos perversos por lesa humanidad. ¿Usted cree que no se va a levantar la voz contra el científico que hasta ahora generó a través de este COVID, este virus modificado sintético, 800.000 muertes sobre la Tierra y más de 23 millones de contagiados y va contando? ¿Pero usted cree que esto va a parar aquí? La Biblia dice que no. Fíjese lo que dice la Biblia. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y no en este sistema nos dan un número, no es el 107 o el 134 de acuerdo al país que tú perteneces, que un vecino puede denunciar a otro vecino. ¿No se están denunciando unos con otros? Acá en Argentina, para que todo el mundo sepa, los médicos que dan la vida combatiendo este virus, los están expulsando de los edificios porque creen que ellos son causa de contagio. Fíjese lo que está pasando. Fíjese lo que está sucediendo. Dice, y habrá pestes y hambres. Ya en Argentina todos estamos sabiendo que va a venir un gran azote económico y sobre la tierra un gran azote económico. La Biblia es clara con respecto a los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, de cuánto va a valer la comida. Fíjese nuestro Señor cómo nos ama, que nos anuncia hasta cuánto va a valer la comida en los últimos tiempos. Dice la Biblia en el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 1, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como en voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba un arco, y fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, el que lo montaba, y le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. ¿Cuánto es 1 denario? El jornal de un obrero. ¿Cuánto son 2 libras de trigo? ¿Cuánto son 2 libras de harina? Porque el trigo en la antigüedad siempre se asimiló para la harina, para hacer pan. 2 libras son 655 gramos. Eso es lo que son 2 libras. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos la comida, medio kilo de harina. Si nosotros en Argentina hacemos un promedio general del sueldo básico, el medio kilo de harina, va a valer 1.780 pesos. Pero también dice que el combustible, el valor de lo que va a valer. Si nosotros miramos la palabra, la Biblia es clara. Dice en Apocalipsis capítulo 6, verso 6, que 6 libras de cebada. El ser humano nunca comió cebada. La cebada era para los caballos, para los bueyes. Y dice que la comida del caballo, la comida del buey,
6 libras, 1,950 kilogramos aproximadamente, iba a valer un denario, el jornal de un obrero. Quiere decir que Argentina, un argentino cuando vaya a cargar nafta para su auto, 2 litros le va a costar el jornal de un día de trabajo. Eso es lo que viene. De esa manera están los tiempos hoy. Nada nos toma por sorpresa. Simplemente tenemos que ir a la palabra. Estos tiempos son tiempos de obediencia, de prestarle atención a la voz de Dios. Y estos tiempos son tiempos de búsqueda personal. Hoy la iglesia ya no puede depender de un culto, que alguien busque por tu vida, que tu pastor te ore, que la iglesia te ore. Estamos orando, estamos intercediendo. A través de estos portales Dios está haciendo maravillosos milagros y encuentros verdaderamente familiares. Pero quiero decirte que tú tienes que ir a la presencia de Dios y tú te tienes que imbuir y empapar de la gloria del Señor a través de tu búsqueda personal. Por eso expusimos desde hace más de 20 años que la unción, cualquier hombre de unción te la puede transferir, pero la gloria la tienes que ir a buscar tú. Y este es el tiempo en que tú, iglesia, busques la gloria de Dios. Dijo el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice la palabra de Dios que Él va a venir como ladrón en la noche y que nos va a arrebatar a la iglesia de Jesucristo. Y que va a haber un periodo de tiempo cuando la iglesia esté en las bodas del Cordero, sobre la tierra, cuando Él venga en el gran día del Señor, grande y manifiesto, la tierra se va a espantar. Porque una cosa es la paruxia, el arrebatamiento, y otra cosa es la segunda venida. Lo que los ángeles le decían a los apóstoles: ¿ven cómo Él está subiendo? De la misma manera, Él va a bajar. Pero antes, sobre la tierra, se tiene que instaurar un sistema. Como Naciones Unidas dice, como el primer ministro de España dijo, como el primer ministro de Italia dijo, como George Bush dijo, que se tiene que instaurar sobre la tierra un nuevo orden mundial. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3, 4, 9 y 10. Nadie os engañe. Fíjese que siempre la palabra frente al futuro cercano está hablando nadie os engañe. Quiere decir que va a haber muchas falsas doctrinas, muchos falsos pensamientos. Satanás sabía que la iglesia, el nuevo orden mundial, las iba a sacar del templo, y que la iglesia, como recurso de evangelización, así como Gutenberg utilizó la letra móvil en la imprenta, la iglesia de Jesucristo iba a usar un medio masivo para comunicar el último tiempo sobre la tierra. Y eso se llama Internet. Satanás llenó el Internet de mentiras, de falsos apóstoles, de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos evangelistas, para que en el momento que la iglesia masivamente acudiera a estos portales,
la conciencia del mundo ya estuviera anestesiada como diciendo, otro mentiroso más. No somos gente de mentira, sino somos gente de la verdad, que caminamos en la verdad y que vivimos en la verdad. ¿Por qué? Porque nos movemos con la palabra de Dios. Dice, y la verdad os hará libres. No hay 1000 verdades. Como falsos pastores están diciendo que hay mucho Jesús, que hay Jesús para la idolatría, que hay Jesús para los homosexuales, que hay Jesús para las lesbianas, que hay Jesús para los abortistas, que hay Jesús para los Bill Gates, que hay Jesús para los Soros. No, hay un solo Jesús, uno solo. Y ese es el que está declarando juicio hacia todos los perversos de la tierra, los que no reciben su nombre, ni a Él lo reciben. Dice la palabra de Dios, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acá sobre la tierra, en este tiempo, tiene que venir un ser que se llama Anticristo. Pero primero, aquellos que un día tuvieron una fe a medias, tienen que apostatar. Por eso vemos como en el año pasado, una persona que le puso adoración al mundo, una persona que participaba de un conjunto musical llamado Hillsong, que dividió tantas iglesias sobre la tierra. Que el Señor los perdone. Ese hombre apostató de la fe en el Señor públicamente. Porque eso es lo que hace Satanás. Satanás pone a una persona en eminencia y luego de 4, 5, 10 años de eminencia se expone la verdad. Por eso usted ve muchos superhéroes de Hollywood, donde en un principio la sociedad mundial se enamora por los principios y las cosas que hace. Resulta que después confiesa que es gay o nos damos cuenta que es pedofílico. Eso es lo que sucede. Es una erosión continua y sistemática para que la persona que camina de a pie pierda toda esperanza. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Cristo es la esperanza de gloria. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, no ponemos esperanza en hombre alguno, sino que ponemos la esperanza en nuestro Padre Celestial, en nuestro Creador, en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice la Biblia, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, personas que se vuelven de los principios de la fe, del camino de la verdad, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué va a decir el anticristo? Yo soy hombre Dios. Esta ideología hace siglos que la están predicando los masones. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Él no va a venir con manos vacías, sino que va a venir con prodigios mentirosos. El generador de una empresa hoy mundial llamada Tesla acaba de sacar un chip de 8 milímetros de diámetro. Me pasaron un informe en los cuales se va a meter dentro del cerebro y a través de contactos más finos que un cabello va a tomar toda la cabeza de la persona. Dice que ya la están probando en animales, como en cerdos y en monos. Ya lo probaron en personas y eso es lo que viene, con gran señal y prodigios mentirosos. Dice, yo llegué a la luna, un estandarte chino ahí allá, un estandarte americano ahí allá, huellas de astronautas, algunos creen que fueron, otros dicen que no, que fue plagiado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hombre, en un consenso general, está creyendo que llegó a la luna. Ese es el prodigio mentiroso, que llega a la luna,
pero no puede llegar al cielo porque no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nosotros ya sabemos lo que va a pasar con las personas y ya sabemos lo que va a pasar con el mundo. Por eso aún frente a esto que está viviendo el mundo entero, hay mucha gente que todavía está de espaldas a la verdad y va a estar de espaldas porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y qué dice que va a suceder con respecto al sistema y cómo se va a mover y cómo va a gobernar? ¿Cómo se va a comprar? ¿Cómo se va a vender? De esta manera, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 13, a partir del verso 16 al 18, y hacía que a todos, el anticristo va a poner un sistema, no solamente de comunicación y de energía, sino de compra y de venta. Dice, y hacía que a todos, o sea que estamos hablando desde el hombre y la mujer de mayor edad sobre la tierra hasta el hombre de menor edad y mujer de menor edad sobre la tierra. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Quiere decir que en el último tiempo no va a haber clase media. Dice que ricos y pobres. ¿Y qué es lo que está predicando Soros? Soros es un invasor de Argentina, la invadió a través de un judío que maneja todos los shopping de la República Argentina, el dueño de la empresa IMSA. Ese fue el que le puso los tantos a Fernández. Todo nuestro gobierno de todos los argentinos desde hace más de 30 años están gobernados por esta multinacional, de este hombre. Si ustedes quieren saber, fíjense en los portales lo que hablan de él, que es el mayor propagandista de la pedofilia mundial. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres. ¿Cómo va a ser la sociedad en los últimos tiempos? Una clase minoritaria, multimillonaria, y una clase mayoritaria, totalmente empobrecida. Y dice la palabra de Dios, libres y esclavos. Esa clase minoritaria de gobierno va a ser libre y que los demás van a ser esclavos. Y hoy vemos la esclavitud social que hay. El hombre le dice cultura de trabajo. Y a través de esa cultura del trabajo, el esfuerzo que nosotros producimos diariamente, el 61%, al menos en Argentina, se va en impuestos. Para que tengan conocimiento todo aquel fuera de esta nación que me está escuchando, antes de diciembre, de 2 argentinos, 1 va a ser pobre, extremadamente pobre. De hecho, que nosotros cuando vamos a cargar combustible, donde el petróleo bajó a nivel mundial en todas las naciones, no hace 20 días que subieron el combustible acá en todas las estaciones de servicio de nuestra nación. Cuando nosotros vamos a cargar combustible, nosotros estamos pagando el 370% de impuesto. Eso es lo que estamos pagando. ¿No es esclavitud? Dice la palabra de Dios, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Cuando nuestros padres hablaban de esto, yo me acuerdo muy bien en los años 60, que ellos decían que Satanás iba a salir con un sello y que iba a poner un sello de tinta. El sello iba a sellar en la frente a toda la población mundial. Y nos parecía algo innovador, pero un poco imposible. Pero ahora, a través de un microprocesador que no tiene
1,5 milímetros de largo por décimas de diámetro. Se lo va a poner en la mano derecha de esta manera. Porque las vacunas que van a sacar no las van a poner a menos que tenga ese microprocesador. Hace muchos años yo conocí una persona que anduvo en la droga y se convirtió al Señor, y la atendí por mucho tiempo. Y él me decía siempre, es una mentira la droga, porque la primera es gratis, pero la segunda la vas a tener que pagar. ¿Y qué se sabe de la vacuna que se va a derramar sobre Argentina, que la van a probar sobre todos los argentinos, la vacuna de Oxford? Que su durabilidad es de 6 meses. Quiere decir que los argentinos que se pongan esa vacuna, a los 6 meses se la van a tener que volver a inyectar si no corren el riesgo de morir o de reinfectarse. Y es ahí donde se van a poner los microprocesadores. Argentina, estás avisada. Y dice la Biblia, y si les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno, dice, verso 17 de Apocalipsis 13, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número de hombre y su número es 666. Ese es el código de barras, el procesador que nosotros vemos cuando vamos a un supermercado, que la cajera pasa el producto y a través de un escáner toma la información y nos dice el precio de ese producto. Ese chip va a estar metido en la mano del hombre o en la frente. Y dice la palabra de Dios claramente que nadie, absolutamente nadie, va a poder comprar ni vender. ¿Qué se viene? Esto es lo que se viene. Pero nosotros, la Iglesia, pertenecemos a la gracia de Dios y al reino de los cielos. Dice la palabra del Señor que los discípulos entendieron que eran los primeros de miles, los primeros de la muchedumbre, los primeros de la palabra que le entregó Dios a Adán, de la palabra que le entregó Dios a Noé, de la palabra que le entregó Dios a Abraham. Por tanto, id y multiplicaos. Y Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones y en tu simiente, la de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que estos hombres entendieron que eran la puerta, que eran la primicia del reino de los cielos. Y dice la Biblia, entonces volvieron de Jerusalén, Hechos capítulo 1, verso 12, desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruegos, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús caminaba sobre la tierra, Él utilizó un principio. Dice la Biblia en Lucas capítulo 5, verso 15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este es el tiempo de prestarle atención a la voz de Dios. Y también es el tiempo, como estamos exponiendo, de la búsqueda. ¿Cómo empezó este gran avivamiento? Que hasta el día de hoy, ese grupo de 120 recibieron el viento recio, con el poder del acuerdo, del esposo y de la esposa, el poder del acuerdo de los padres y de los hijos, el poder del acuerdo de los hijos a los padres, el poder del acuerdo del pastor y la iglesia,
el poder del acuerdo de la iglesia y los pastores. Ellos entendieron el desafío que tenían por delante y pararon sus vidas en seco. Dejaron todas sus actividades y comenzaron a buscar por ti y por mí. Eso es amar, es dar mucho más allá de nuestros límites. Y hoy lo que Dios está buscando no es gente especulativa, sino que lo que Dios está buscando es gente obediente, entregada a la reconciliación del Espíritu de Dios con el hombre. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos estaban sentados en un lugar, pero el Espíritu Santo llenó toda la casa. Las habitaciones, la cocina, el estar, el baño, el techo, las paredes, los enseres, porque todo, no solamente uno es santo por la sangre de Jesucristo y por el mérito de Él en la cruz del Calvario, sino que todo lo que tocamos, al ser lleno nosotros, se llena todo nuestro hogar. Por eso reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu demoníaco que hasta ahora te cercó. Se llena, iglesia, por los méritos de Cristo. De repente vino del cielo como un estruendo, como de viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se parecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estando confusos, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Nadie trajo a nadie, nadie invitó a nadie. ¿Quién trajo la gente a ese aposento alto para que se pudieran entregar tantas personas a través de un hombre llamado Pedro? La gloria de Dios. Es esa gloria que hoy vuelve a cargar la iglesia de Jesucristo. Por eso Pedro expuso cuando dijeron, están todos ebrios. Pedro dijo, no estamos ebrios. Somos muy coherentes del tiempo que vivimos y somos totalmente conscientes de dónde estamos parados. No te vayas a pensar que por haberme sacado de un templo me vas a mover. Es imposible. Mi cultura va más allá de tus límites. El reino de los cielos es una determinación sólida en el corazón de cada cristiano y somos inamovibles. Para adelante es el único camino que conocemos y no retrocedemos jamás. Dice la palabra de Dios, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues esta es la hora tercera. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que el Espíritu de Dios te llene en este instante. Que la gracia y la gloria de Dios te envuelvan y que toda la revelación del cielo venga sobre ti, amada iglesia. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Desato tu lengua, iglesia, porque este es el tiempo de hablar. No es el tiempo de la mudez, sino que es el tiempo de hablar. Hay millones de personas que están esperando la salida espiritual y la iglesia la tiene en su boca. Los ángeles no pueden llevar el evangelio, solamente los que portan la sangre de Jesucristo, nosotros, la iglesia de Jesús. Dice la palabra de Dios, vuestros jóvenes verán visiones. Abro tus ojos en el nombre de Jesucristo de Nazaret
para que puedas ver tu entorno y tu ambiente, para que puedas observar los buenos tiempos que hay sobre tu vida. Vuestros ancianos soñarán sueños, la operatividad del consejo del hombre y de la mujer que ha pasado toda una vida sobre la tierra. Levanto el movimiento de la tercera edad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sal de tu letargo, anciano. Sal de tu letarga, anciana. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto entender la salvación? Porque es noble y es gratis. Desde pequeño nos enseñan que para obtener algo nos tenemos que despedazar unos con otros. Por eso, iglesia, es el tiempo de amar lo que nadie amar. Es el tiempo de buscar a aquellos que no quieren ser encontrados. Dice la palabra de Dios, y llegó el día de los panes sin levadura. Lucas capítulo 22, verso 7, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Y yo digo sobre la iglesia que vino un poderoso avivamiento en el Espíritu Santo, un poderoso avivamiento de convocatoria, sobre todo Ushuaia, tierra del fuego. Yo te digo a ti, iglesia de Jesucristo, recibe el poder de lo alto. Nosotros estamos creyendo por tu vida y sabemos y entendemos que lo sobrenatural comienza a caminar sobre ti en el nombre de Jesús. Reprendo toda falta de trabajo, reprendo toda escasez en el nombre de Jesús, reprendo las deudas bancarias, reprendo a Satanás sobre tu vida en el nombre de Jesús. Pero es tiempo de perdonar. Es el tiempo de perdón, iglesia de Jesucristo, sobre todos los que te han herido, sobre todos los que te han calumniado, sobre todos los que te han maldecido, sobre todos los que te han murmurado, sobre todas las divisiones que han cansado sobre ti, iglesia. ¿Qué es el perdón? Es la fuerza poderosa que tiene Dios como recurso para nuestro corazón, para que podamos ser libres. Yo sé, tú que me estás escuchando, cómo te han mentido y cómo han robado el fruto de tu trabajo. Yo sé, mujer, varón, yo sé, mi niña, cómo te han violado y cómo te han ultrajado. Yo no sé en otros lugares, pero les quiero decir a todos los que no viven aquí en Ushuaia, tierra del fuego, a Argentina y al mundo. ¿Sabes cómo hicimos esta ciudad hace 30 años? Personas que cargaban un sueño arriba de un avión o en un micro, después de estar 3 días viajando por la ruta 3, llegar a un lugar con un bolso, tirarse en cualquier lugar. Muchos de nosotros empezamos en verdaderos ranchos hechos de tergopor, con 4 maderas, otros en carpas, otros durmiéndose en el suelo, bañándose en los hospitales y en las comisarías. Así empezamos. ¿Y sabes por qué estamos parados aquí? Porque Dios nos ha sostenido en la palma de su mano. Pero fue un precio muy alto desde cuando comenzamos hasta aquí. Por eso es tiempo de perdonar. ¿Y qué es perdonar? Remover algo para que no esté nunca más en nuestro corazón. Por eso Jesús dijo en la cruz del Calvario, mirando a la humanidad, Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. No fueron las personas las que te lastimaron, sino que fue Satanás a través de una horda de demonios que te atacaron. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás sabía que en este tiempo tú le ibas a sacar muchísimas personas del infierno y te las ibas a llevar contigo al reino de los cielos. Nada se compra sin precio. Y llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. El Cordero, el Hijo de Dios, tu Señor. Por eso repite conmigo: querido Padre Celestial, yo perdono a todos aquellos que me han herido, a los que han causado división en mi vida, a los que me han violado, Señor, a los que han ultrajado mis pensamientos, los que han burlado mi confianza, los que han traicionado mi corazón. Yo los perdono. Perdono a mis padres que me han abandonado, perdono a mi esposo que me ha tratado tan duramente, perdono a mi esposa que no ha prestado atención de mi vida. Señor, yo los perdono y me desato en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sé libre, iglesia, sé libre en el nombre del Señor. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho. Prepararon la Pascua, y cuando era la hora se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Dice la palabra de Dios que él tomó el pan, el trigo, $2 libras por un denario. Y dice que él lo partió delante de los discípulos y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Compartimos el pan, iglesia? Dice la palabra de Dios que de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto, nuevo tiempo, nueva atmósfera, nuevo ambiente. Porque Dios, cuando sopla con el viento recio, llena toda la casa. No solamente la atmósfera, el aire, sino la sustancia, el nuevo ambiente. Dios puso a la iglesia sobre la tierra para el gobierno de ambiente. Dice que Él tomó la copa y dio gracias. Nosotros no creemos en la transustanciación. Decimos que esto representa, es un símbolo, que el vino es un símbolo y que el pan es un vino del nuevo tiempo, del nuevo hombre, sin barreras, sin fronteras, una iglesia sin paredes, sin techo, una iglesia evangelizando y trabajando y revelando a cielo abierto. Dice la palabra de Dios: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre
que por vosotros se derrama. El Señor, a través de su sangre, cubrió la necesidad de toda la creación. Compartimos el vino. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 20, verso 4, y vi tronos. Juan, en la isla de Patmos, estaba en plena revelación. Esa es la revelación que viene. La revelación de ojos abiertos, de oídos abiertos. Esa es la revelación que viene, la de bocas abiertas, que uno va a poder no solamente ver los ángeles, oír los ángeles y hablar con ellos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Iglesia de Jesucristo, son los tiempos más desafiantes y maravillosos. Yo creo que los apóstoles, al ver lo que ellos iniciaron a la salida del aposento alto, después de haber sido llenos, eso es lo que es la gloria. La gloria es acción, porque cuando uno la recibe, uno la tiene que dar. Por eso, iglesia, despierta en el nombre de Jesús. Entiende cuáles son estos tiempos y no hagas cosas innecesarias. No pierdas un solo segundo en cosas que no traen fruto. Por eso, Iglesia de Jesucristo, que el Señor te bendiga y te guarde. Que Jehová, nuestro Señor Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, resplandezca su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de Dios sea en esta noche de compartir la cena con toda la Iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga. Este pedazo de reino que te ama, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina.